거룩하시고 자비로우신 Dios Padre Santo y Misericordioso, 우리 아버지 하나님, 우리를 구원해 주시고 gracias por 하나님의 salvarnos 거룩한 자녀로 삼아 주시며 y hacernos hijos de Dios. 진리 가운데 행할 수 있도록 Te damos 도와주시니 gracias por la 정말 bendición que nos ha 감사합니다. permitido andar en la verdad. 주일을 맞아 저희들을 한 자리에 Gracias por 모아주시고 reunirnos hoy 거룩한 y 교제를 permitirnos 함께 해주신 것을 compartir la comunión 감사합니다. santa. 이 시간 다음 주에 있을 Hoy vamos a aprender tu palabra para enseñar lección a los niños. 같이 교제하는 귀한 시간입니다. 주 성령께서 함께 하셔서 Ayúdanos con tu Espíritu Santo 하나님의 말씀을 para que primeramente nosotros los maestros 먼저 바르게 podamos comprobar 분별하고 correctamente 어떻게 cuál sea la buena voluntad de 학생들에게 Dios 줘야 될지를 y también para que sepamos cómo podemos instruir a los niños. 오늘 학생들을 대할 때 주님 주신 사랑 Además, ayúdanos para que tratemos a los niños con el amor, con la palabra, con la bendición que Dios nos ha dado. 함께 해주셔서 Y guíanos con tu presencia, 더욱 필요한 말씀을 con el propósito de que sembremos la palabra de Dios en los corazones de los niños. De principio a fin ponemos en la mano de Dios. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. 성경 마가복음 1장을 찾겠습니다. Vamos a buscar San Marcos capítulo 1. Versículo 35 a 39. Como son cortos, leamos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hasta aquí. Hace mal tiempo. Cuando haya sequía, nos cansamos de mal tiempo, y asimismo cuando haya larga estación de las lluvias. Creo que existe voluntad de Dios entre todas las cosas que pasan. Hoy vamos a aprender sobre Jesús que oró. 내용을 좀 펼쳐 보실래요? 먼저 잘못된 부분이 좀 있는데 30가 공가 기도하신 예수님 그 내용 중에 오늘의 공부 그래서 예수님은 언제 기도하셨나요? 말씀을 찾아 읽고 알맞은 그림과 연결해 보세요. 그 내용 중에 누가복음 6장 12절 San Lucas capítulo 6 versículo 12 y San Marcos capítulo 1 versículo 35, San Lucas capítulo 22 versículo 21 a 22 son los versículos que están relacionados con la palabra de hoy. 찾으시면 35절 어지간히 없을 거예요. 마가복음 1장 35절을 잘못 오게 한 겁니다. 먼저 고치시기를 바랍니다. 이 시간은 기도하신 예수 Jesús que oró, 제목으로 el tema que vamos a aprender hoy. 생각을 해보겠습니다. 이 공과를 넣은 이유는 La razón por la cual los niños tienen que aprender esta lección es porque los niños tienen que orar como Jesús. 기도하는 학생들이 되게 하기 위해서 이 공과를 넣은 거죠. 목적을 분명히
해야 되겠습니다. Voy a decir el propósito claro. 1학년부터 6학년까지니까 저는 일반적인 내용을 좀 Voy a predicar el contenido general del tema de hoy. 학년에 맞도록 Y cada maestro preparen ejemplos y contenidos adecuados para los niños. 첨가해서 한 주간 동안 준비하셔서 전달해 주시기를 바랍니다. 먼저 기도하신 Primero, 예수님, Jesús que oró. 기도로서 A través de la oración nos enseñó un ejemplo. 예수님을 얘기할 때 Y cuando decimos sobre Jesús, 중보자시죠. primero es nuestro mediador. 우리의 분이시다. 그래서 예수님은 하나님과 우리 사이에서 우리를 위해서 십자가를 대신 짊어지시고 Por eso Jesucristo tomó la cruz en vez de nosotros, 처리해 주시고 murió por nuestro pecado y nos salvó en medio de la destrucción y el juicio por ser mediador entre Dios y nosotros. 중보자십니다. 그것은 두말할 것도 Es la 없고 verdad 너무나 분명한 indiscutible. 사실입니다. 그래서 디모데전서 2장 Por eso en 1 4절부터 Timoteo 5절까지 capítulo 2 versículo 4 a 5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 그렇죠. 하나님은 한 분밖에 없고 Hay un solo Dios 또 그 하나님과 사람 사이에 y un mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, la única persona. 그래서 그 예수님은 자기를 힘입어 Por lo cual Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. 처리하셨을 뿐 아니라 부활하시고 승천하셔서 지금도 우리를 위해서 En efecto, no solo murió por nuestro pecado en la cruz, sino resucitó y subió al cielo, y hasta ahora está orando por nosotros. De este modo, dijo que cualquiera que se acerque a Dios puede recibir la salvación perpetuamente. Ese Jesús es el representante de todos los salvos y en realidad a través de su vida nos ha sido un ejemplo. 다음에 Jesús es un modelo en nuestra vida. 모든 사람의 대표고 실제로 삶으로서 본을 보여주신 분이시라는 얘기입니다. 그래서 예수님은 우리의 삶의 하나의 모델이시죠. 모델. Un modelo. 그래서 아이들은 모델이라는 Los niños 쉽게 이해할 수 pueden 있거든요. entender esa palabra modelo más 그래서 fácilmente. 예수님께서 직접 그 말씀을 하실 때 내가 하는 행동은 Jesús dijo repetidas veces que lo que hace Él es para que sea un modelo. 예수님 여러 차례 실제로 하셨습니다. En San Juan capítulo 13 versículo 14 dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un día antes de morir, Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo que la razón por la cual Él lava los pies es porque como ha sido el Señor y el Maestro y lavó sus pies, los discípulos también lo hicieran como Él ha hecho a ellos. Un ejemplo que les ha dado. También en San Mateo 11, 29 a 30 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En 1 Pedro 2, versículo 21 también dijo, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y realmente nos mostró muchos ejemplos. Ejemplo de lavar los pies, ejemplo de humildad y mansedumbre, ejemplo de predicar el Evangelio, ejemplo de fidelidad, de ser fiel, de la vida distinguida, de ser santo, de amar a las personas que tienen misericordia de almas
y ejemplo de ser humillado. Estos ejemplos nos mostró, y entre muchos ejemplos, hoy vamos a aprender sobre de oración. Jesús que oró es el título. Jesús estaba muy ocupado, ¿verdad? En la Biblia dice que había días que no tenía el tiempo de comer, ni aún podía comer pan. Durante tres años de la vida pública de Jesús, diligentemente fue a toda la provincia de Galilea y subió muchas veces a Jerusalén. Iba a todas partes anunciando el Evangelio y les sanó a los enfermos. Mientras que estaba ocupado, continuamente oraba Jesús. Entonces, ¿cuándo oró Jesús? ¿Cuándo y para qué oró Jesús? Esto es muy importante. ¿Cuándo y para qué? En San Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, vamos a leer juntos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. San Marcos capítulo 1 explica sobre un día de Jesús. Primero de versículo 21 a 28 explica qué hacía Jesús por la mañana. Entró a la sinagoga y enseñaba, y ahí había un hombre con espíritu inmundo gritando, así que Jesús lo sanó. Y luego en versículo 29 a 31, Jesús salió de la sinagoga y enseguida fue a la casa de Pedro. Y ahí también curó la suegra de Pedro con fiebre. Está escrita que hacía Jesús por la mañana, y desde versículo 32 hasta 34 explica qué hacía al atardecer, cuando llegó la noche. Muchas personas que tenían enfermedades vinieron a Jesús y Jesús los sanó hasta que el sol se pusiera. Después de todo eso, Jesús habría dormido, pero cuando vemos el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana. Aquí, muy de mañana son desde las 3 hasta las 6 por la mañana, según el tiempo de Israel. Siendo aún muy oscuro, significa que todavía no amaneció. De las 3 a 6 por la mañana, antes de que saliera el sol, Jesús se levantó mientras que sus discípulos estaban durmiendo y se fue a un lugar desierto para orar en silencio. Cuando leemos este versículo, pensamos que después de pasar un día muy ocupado, el día siguiente él podría descansar, ¿no? Pero dice en la Biblia que se levantó muy de mañana para orar. Y vamos a buscar San Marcos capítulo 6. Aquí dice que muy de mañana se levantó, siendo muy oscuro, para orar. Y en San Marcos capítulo 6, 46 a 47, desde el versículo 45 voy a leer. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y a venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Con 5 panes y 2 peces repartió a 5.000 personas, y pasó el tiempo,
Cuando dio la comida a 5.000 personas que se juntaron, ya era muy avanzada la hora. Así que después de esa obra despedió a la gente y envió a sus discípulos en la otra ribera, a Betsaida, y luego Jesús se fue al monte para orar. Cuando se fue al monte a orar, era ya después de atardecer, ¿no? Por la noche. Y podemos entender que ir al monte es para orar en un lugar tranquilo, callado. No es que es necesario orar en el monte. Significa que oró en un lugar tranquilo. Y vamos a ver San Marcos capítulo 14. Versículo 32. Así en San Marcos sale 3 veces de Jesús que oró. San Marcos capítulo 1, 6 y 14. Por eso he buscado 3 veces la Biblia. El versículo 32, leamos juntos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Como sabéis bien, después de tener la última cena en un gran aposento de Marcos, salió Jesús y en Getsemaní, antes de morir en la cruz, oró por último. Y esto era muy de la tarde. Jesús oró en medio de la noche. Por eso creo que Jesús oró al amanecer, también por la noche. Siempre que tuviera tiempo, oró. Y en estos 3 casos, el punto común es que oró solo. En San Marcos capítulo 1, capítulo 6 y capítulo 14, oró solo. Y otro es que un lugar tranquilo. Buscó un lugar callado para orar. Es algo común. Especialmente cuando oró en Getsemaní, estaba con sus discípulos y en particular tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les puso en lugar más cerca, pero no oró ahí, sino alejado de ellos, oró solo. Por eso el punto común es que oró solo en un lugar tranquilo y también que oraba siempre que tuviera tiempo, mientras que estaba muy ocupado. Dedicó tiempo para orar solo. Alguien dice que no hay tiempo para orar, pero no es así. Como Jesús oró mientras que estaba ocupado, muy de la mañana también se levantó para orar y hasta muy de la tarde oró. ¿Y para qué Jesús oró? Esto es muy importante. ¿Cuándo y cómo oró? También es importante. Pero ¿por qué oró? Vamos a ver San Marcos capítulo 1. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 35 dice que oraba muy de mañana, siendo aún muy oscuro en un lugar desierto, pero no dice el contenido de la oración. ¿Para qué oró? Esto, el contenido específico, no está escrito. Sin embargo, podemos suponer a través de la palabra que dijo después de orar Jesús y a través de su comportamiento, ¿para qué oraba?
A lo mejor, como hasta el día anterior, Jesús curaba a mucha gente, desde muy de la mañana habría venido a buscar a Jesús para curar las enfermedades. Por eso cuando oraba, los discípulos vinieron y le dijeron que todos te buscan. Dijo Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en toda Galilea con sus discípulos. Entonces, en ese día, ¿para qué Jesús oró? Para el Evangelio, podemos suponer. Jesús oró por unos lugares que iría, también a unas personas que encontraría. Para este propósito especial oraba Jesús. Y esto es muy importante para nosotros. Nosotros también, antes de empezar un día, tenemos que orar por personas que encontraremos. Antes de ver a unas personas, es importante orar por ellos. Y si lo hacemos, Dios nos dará más sabiduría y nos guiará. Ya vamos a buscar San Lucas capítulo 6. Versículo 12, 12 y 13. Leamos juntos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El versículo 14 dice sobre Simón, a quien también llamó Pedro, y la razón por la cual los escogió los 12 discípulos. Aquí también sale que pasó la noche orando a Dios. Igualmente no sale para qué oraba. Pero después de orar, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. A través de este versículo, en ese día, ¿para qué Jesús oró? Para escoger 12 discípulos, habría orado con anhelo. Es una obra muy importante. Después de que murió Jesús en la cruz, tomó todo el pecado de este mundo y cumplió la buena palabra, y era necesario escoger los discípulos para pasar esta buena palabra a toda la tierra. Era una obra muy importante. Por lo tanto, antes de escoger ellos, hasta muy tarde por la noche, con el tiempo, Jesús oró a Dios Padre. Así que podemos ver Jesús que hizo la obra de escoger sus discípulos, de predicar el Evangelio, aquí en este versículo. Antes de hacer una obra importante, oró Jesús específicamente. También Jesús dio comida a 5.000 personas, con los 5 panes y los 2 peces, y luego con los 7 panes y 2 pececillos, repartió a 4.000 personas. En estos 2 incidentes está escrita que Jesús bendijo. ¿Y qué es bendecir? Bendecir es mismo que orar, especialmente la oración de agradecimiento. Vamos a buscar San Mateo capítulo 14. San Mateo 14, versículo 19. Leamos juntos. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bendijo hacia el cielo antes de hacer un milagro de los 5 panes y los 2 peces.
Y también vamos a ver San Mateo capítulo 15, versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí con los 7 panes y los 2 peces que repartió a 4.000 hombres. Y también antes de hacer esta obra, oró. Bendecir al cielo, especialmente a Dios Padre, significa en idioma original dar gracias. Que Jesús dio gracias por la oración. ¿El agradecimiento de qué? Del poder que Dios dará luego a través de los 5 panes y los 2 peces y los 7 panes y los 2 peces para 5.000 y 4.000 hombres. Jesús dio gracias a Dios de antemano por el poder que le dará. Por eso, antes de hacer algo, nosotros podemos orar a Dios por su obra. Era la oración de agradecimiento. Y también en San Lucas capítulo 24, a los discípulos que iban a Emaús, después de la resurrección, Jesús bendijo al comer. San Lucas capítulo 24, versículo 30. Leamos juntos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Mas ese desapareció de su vista. Después de que resucitó a los 2 discípulos que fueron a Emaús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces les fueron abiertos los ojos. De este modo se dieron cuenta de que era Jesucristo. Esta oración era la de agradecimiento de la comida y también para que apreciara su poder a sus discípulos. Por eso nosotros sin falta debemos orar antes de comer. Es lo justo. También vamos a ver San Juan capítulo 11. Al resucitar Lázaro, que fue muerto hace 4 días, Jesús se fue y en San Juan capítulo 11, versículo 41 a 44, de este versículo 41 leamos juntos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús, delante del sepulcro de Lázaro que murió hace 4 días, primeramente oró. Versículo 41 dice que alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué Jesús oró? ¿Cuál era el propósito de que Jesús salvó a Lázaro, que ya era muerto hace 4 días? Los discípulos que acompañaron con Jesús y las hermanas de Lázaro y mucha gente alrededor de ellos. Ellos todavía no saben de que Jesús era Cristo que Dios envió. Por eso Jesús oró enfrente de ellos con intención de que creyera en Jesucristo que había enviado Dios a través de esta oración para salvar a Lázaro, para que creyeran ellos. Oraba Jesús.
De propósito, 그래서 예수님은 그 둘러선 사람들의 para la 믿음을 gente que 위해서 estaba alrededor de Jesús oró. 그리고 또 요한복음 Y en San Juan 17장 desde el 1절부터 capítulo 17 a capítulo 18, versículo 1, está escrita 마가의 다락방에서 una larga oración de Jesús en un aposento de Marcos. 실제 기록이 돼 있죠. 다른 어떤 예수님의 기도의 모습은 También está escrita en otros versículos de Jesús que oró, pero en San Juan capítulo 17 a capítulo 18 está escrita su oración literalmente, esa larga oración. Vamos a buscar San Juan capítulo 17, 1절. versículo 1. 이거 겟세마네 동산에서 기도한 게 아니에요. Esto no es la oración que hizo en 마가의 Getsemaní, 다락방에서 en un aposento de Marcos, en un lugar de la última cena, 제자들 앞에서 enfrente de los discípulos, especialmente oró Jesús. En Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Desde aquí empezó a orar y ya vamos a ver el capítulo 18, versículo 1, leamos juntos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Después de orar Jesús salió de un aposento de Marcos y con sus discípulos fue al otro lado del torrente de Cedrón, a un huerto de Getsemaní. La oración en Getsemaní es un poco diferente de esta oración. Entonces, ¿por qué Jesús oró por largo tiempo en un aposento de Marcos? ¿Y cuál era el contenido de su oración? Esta oración es un poco especial. Jesús oró para sus discípulos como un puesto de gran sacerdote, un mediador entre Dios y hombres. Por eso esta era la oración como un mediador. Si vemos unas partes de su oración, primero en San Juan capítulo 16 versículo 1 para la gloria de Dios, capítulo 17 versículo 2 a 10 para la vida eterna, es decir, para la fe. Luego de versículo 11 a 12 sobre el asunto de recibir la vida eterna y para guardar esa vida eterna y la fe. Versículo 13 es sobre el gozo interno. Versículo 14 a 16 sobre el asunto de que los salvos corren peligro. Capítulo 17, versículo 15 es para proteger los salvos a que no caigan en maldad. 18 y 19 sobre la vida santa de los salvos. La vida santa viene de escuchar la palabra. Y el propósito es que a través de esa persona reciba la salvación. Otra persona también está escrita así. Y luego de versículo 20 al 23, para que sean unos los salvos, versículo 24, sobre la gloria de Dios dará a los salvos, 25 a 26, es sobre conocer a Dios los salvos y conocerlo cada vez más. Por lo tanto, la razón por la cual está escrita esta larga oración especialmente es para que los discípulos se dieran cuenta de que Jesús ora a Dios por nosotros como un mediador, para darles más fuerzas, consolación y gozo. Por esta razón especialmente menciona esta oración. Ya por último Jesús oró en un huerto de Getsemaní. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. De versículo 41 a 44. Leamos juntos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya esta última oración en Getsemaní era la oración que hizo delante de la cruz. ¿Y cuál era esta oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la oración para obedecer a la voluntad de Dios. Para obedecer. Jesús tenía el mismo cuerpo como nosotros, así que sufre como nosotros. Seguramente querría evitar la cruz, su carne también, pero recibimos la salvación si muere Jesús en la cruz. Por eso, para someterse a la voluntad de Dios, dio la oración de obediencia. Sobre todo, para obedecer, oró Jesús. ¿Qué habría hecho aquí en especial? Se puso de rodillas, ¿no? Se puso de rodillas y para la última obediencia oró. Entonces, ponerse de rodillas aquí tiene un gran significado. El hecho de que se puso de rodillas significa que entendía bien de su puesto de obedecer. Y esto era un gran asunto a lo largo de la vida de Jesús. Por eso, entre todas las oraciones que hizo, oraba más intensamente, estando en agonía. Antes también oraba Jesús, pero no tan sinceramente como ahora. ¿Cuál era el deber más importante que Jesús tendría que hacer en este mundo? Es morir en la cruz y cumplir la obra de salvar a este mundo. Esto era lo más importante que Jesús tendría que hacer. Ya para obedecer a la voluntad de Dios, Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Y cuando oraba así, sudaba, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y dicen que esto es posible medicinalmente. Si alguien está en un estado nervioso en extremo, vasos capilares se rompen y esa sangre puede emerger con sudor. Por eso Jesús oró intensamente hasta que sea así. Hebreos 5 explica un poco más de esta oración en Getsemaní, en capítulo 22 de San Lucas. Vamos a ver Hebreos 5. Esta oración era para obedecer. De versículo 5 a 9, leamos juntos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. En los días de su carne, rogó al que le podía librar de la muerte, a Dios que tiene poder de resucitarlo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Es la palabra de que oraba Jesús en Getsemaní intensamente con gran clamor y lágrimas. Jesús rogó y oró sinceramente. Ofreció ruego. Era un ruego para obedecer verdaderamente según la voluntad de su Padre, para ver mucha gente recibir la salvación. Oraba para que cumpliera ese ruego y fue oído por Dios. A causa de su temor reverente fue oído. Dios Hijo obedeció a Dios Padre absolutamente. Por eso a nosotros ha sido autor de eterna salvación. Nos mostró un ejemplo de orar personalmente. Mientras que estaba ocupado,
dio tiempo a orar. Y para predicar, para escoger sus discípulos, para que creyera la gente y para dar gracias por el poder que Dios mostrará, y también oró por la comida que le había dado y le dará. Y por último, Jesús oró sinceramente para ser autor de eterna salvación, últimamente enfrente de la cruz. Y como mediador oró, el contenido de su oración nos muestra detalladamente un ejemplo de oración. No solo lo mostró, sino también a sus discípulos les enseñó a que oraran a sí mismos. Enseñó cómo deben orar, cuál tienen que orar, la actitud y la postura también. Vamos a ver San Lucas capítulo 11. 11 de versículo 1 a 13. Es la oración que enseñó. Versículo 1 voy a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, un lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Se puede dividirlo en 3 partes. De versículo 1 a 4 es el de Padre Nuestro, que dice detalladamente en San Mateo capítulo 6. Era la palabra de enseñar el contenido de la oración. De versículo 5 a 8 es la oración de importunidad, la actitud de la persona que ora, que por la importunidad se ha oído. Y de versículo 9 a 13 es la promesa de que daría lo mejor a los que pidan. La promesa de que dará el Señor tales cosas. Esto vamos a pensar un poco. 여기 1절부터 4절은 특별히 주님이 가르쳐 주신 기도라고 해서 주 기도문이라고 일컬어지는 그 내용인데 요거 구체적인 것이 마태복음 6장에 있죠. 요거보다 더 정확한 문장이 De versículo 1 a 4 sobre la oración del Señor Padre Nuestro lo vamos a ver en San Mateo capítulo 6. Sobre esa oración podemos encontrar desde el versículo 6 hasta el versículo 15 우리가 5절에서 5절까지 찾을 수 있고
Y de versículo 16 a 18 es la oración de ayuno. Por eso se puede decir que de 5 a 18 es el contenido de la oración. De versículo 5 a 8, antes de enseñar cuál deben orar, primeramente menciona la postura y la actitud de orar. El contenido de la oración es importante, pero también es importante en qué postura ora una persona. Eso lo menciona Jesús. Son las dos cosas, de versículo 5 a 8, primero el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y leamos juntos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primeramente, voy a preguntar, ¿oráis para que vea otra persona o solo por Dios que lo recibe? No hace falta preguntar, ¿no? Pero antes, los religiosos israelitas no pensaron bien de esto. Ellos querían que la gente dijera que ellos oren muy bien, en frente de toda la gente. Por eso en la gran calle o en la sinagoga oraban, y también oraban por un largo tiempo. Y el propósito de esa oración no era para orar a Dios, sino para escuchar alabanzas de parte de otras personas, que ellos oren muy bien, para que la gente les admirara. Oraban los religiosos. Pero Jesús dijo que lo importante es saber cuál es el sujeto de que escuche mi oración. Que tenemos que comprender bien de esto. Si uno ora sin pensar en Dios, que lo recibe, no sirve para nada. Orar es algo que tenemos que hacer sin falta, pero también tenemos que pensar que existe Dios que lo escucha. ¿Y por qué los israelitas no oran? Manda a una persona que no cree en Dios para que no haga. ¿Lo hace? No. ¿Por qué? Porque no tienen la fe de que hay sujeto que recibe la oración. Entonces, ¿cómo puede orar? Tenemos que orar sabiendo bien de que hay sujeto que recibe la oración, que es Dios. Por lo tanto, como la oración es dar a Dios, ¿en dónde tienen que orar? En un aposento. Si alguien ora en un aposento, nadie le hace caso. ¿Esa persona ora solamente a Dios? No. Si alguien tiene el corazón de que la gente le preste atención y que no tiene la fe, y preguntamos a él si puede orar en un aposento, ¿va a decir que puede orar en él o no? Claro que no, porque no tiene la fe sobre Dios. Es lógico, pero la oración es para Dios que lo escucha. Por eso digo aposento. Y no solamente un aposento literalmente, sino un lugar donde puede encontrar a Dios personalmente. Ese lugar es un aposento. Y el otro es que dijo en el versículo 7 que no uséis vanas repeticiones, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí usar vanas repeticiones significa hablar mucho a primera vista. La verdad es que oramos repetidas veces lo que hemos orado ayer, y lo oro hoy y también mañana. Ora sobre una cosa y si tenemos corazón sincero, lo oro de nuevo, otra vez más. Podemos hacerlo.
Si alguien dice lo que ha hecho repetidas veces, entonces es el problema. Usar vanas repeticiones significa hablar sin pensar. Este significado está incluido. Si alguien habla demasiado sin pensar, entonces eso no es lo justo, es lo que hicieron los religiosos judíos. ¿Por qué orar por mucho tiempo delante de la gente? No es porque tienen corazón con anhelo hacia Dios, sino en vano, sin pensar, porque la gente está escuchándolo. La oración sin propósito es un problema. En mi caso también, si tengo corazón muy sincero, puedo orar por un largo tiempo. Orar por mucho tiempo no es un problema, sino orar sin ningún propósito puede ser un problema. La oración sin corazón sincero, orar sin pensar, es una oración incorrecta. Si lo malentendéis y enseñáis a los niños que debemos orar en breve, no es correcto. Pueden malentender. Dicen que las personas hace mucho tiempo habían orado por 2 o 3 horas. ¿Ellos hicieron mal? Pueden preguntar así. Sin propósito, sin pensar, en vano si alguien murmura, es como orar a un ídolo, que aparece en Hechos capítulo 19, en un teatro de Éfeso, que los efesios se juntaron y por 2 horas gritaron, la gran diosa Diana. En otra palabra, es orar a un ídolo. Oraban por 2 horas, pero eso no sirve para nada. Por eso debemos pensar que orar sin propósito, sin pensar, es una oración vana. Después de mencionar estas 2 cosas, Jesús de versículo 9 a 15 enseñó el contenido de la oración. Es lo que hemos visto, así que vamos a pasar y ver. Y ver San Lucas capítulo 11, versículo 5 a 9. Jesús dijo una parábola de escuchar un ruego de un amigo por su importunidad. A través de esto enseñó que Jesús escucha la oración del ruego. Por eso a medianoche vino un amigo y dijo, préstame 3 panes. Si ruega así, aunque esté en cama, lo dará, ¿verdad? Aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará. Por la importunidad le dará. Esto aparece también en San Lucas capítulo 18, una viuda que fue a un juez injusto para rogar. Escucha la importunidad. Y San Lucas capítulo 11, 10 a 13 es sobre la promesa que le dará a quien ora lo bueno sin falta. Por eso en el último dijo, dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Así termina. Darle el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando recibe la salvación. Es la palabra de que dará la salvación y al mismo tiempo que el Espíritu Santo guiará la vida de los cristianos y les enseñará lo bueno. Como ya hemos recibido la salvación, no dará otra vez la salvación, sino nos guiará el Espíritu Santo. Esa promesa también puede ser. En conclusión, si pide una persona sinceramente, los que no han recibido la salvación lo recibirán. Y después de recibir la salvación, conforme al Espíritu Santo que nos guía, nos da más fuerzas para vivir abundantemente una vida victoriosa. 그 정도 말씀을 좀 드리고요. 그래서 예수님은 무엇을 어떻게 기도했는지 Jesús mostró un ejemplo de cómo tenemos que orar y también nos enseñó.
Por eso nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, a lo largo de la enseñanza de Dios, debemos pensar que tendríamos ser así, como Jesús. Y a los niños, usando los vocabularios apropiados para que entiendan bien. Especialmente tenemos que enseñar una parábola de padre e hijo en casa, según la edad de los niños. Si una persona vive correctamente desde el punto de vista de su padre, entonces el padre le da a su hijo las buenas cosas, más que lo que piensa hijo. Asimismo, Dios nos dio esa promesa de dar a los santos buenas cosas. 그 밑에 네 번째 구원받은 사람에게 기도란 어떤 의미인지 쭉 적어놨고요. 그 다음에 응답받는 기도의 조건 7페이지에 에서 6가지를 쭉 적어놨는데 중복되는 것도 있고 그렇지만 그 내용은 참고로 적어놨으니까 참고로 교사들께서 읽어보시기를 바랍니다. 잠깐 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 주님께서 친히 기도의 Gracias por mostrarnos un ejemplo de orar y enseñarnos cómo debemos orar. 주님의 본을 따라서 A través de lo que hizo Jesús, ayúdanos para que nosotros comprobemos las debilidades y vivamos la vida cristiana confiando en Jesús cada vez más. Como Jesús nos mostró un ejemplo de orar, guíanos para que podamos vivir creyendo en ti más. Y guíanos para que demos oración adecuada para Dios y vivamos bajo su protección. Ponemos en la mano de Dios de principio a fin. Guíanos, por favor. Danos más fuerzas para sembrar la palabra de Dios a los niños y también para mostrar el amor de Dios como buenos maestros, para ser un buen ejemplo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos salvó. Amén.